y tantas cosas hermosas que se experimentan cuando la iglesia se reúne. Es maravilloso el regalo de Dios al llamarnos a la salvación, a la vida eterna en Jesucristo. Yo le invito que abra la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Romanos y vamos a seguir considerando esta hermosa epístola que tiene un mensaje que es esencial, que es un mensaje principal. La epístola a los Romanos trata del Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios en la persona de Jesucristo. La epístola a los Romanos habla de la justicia que Dios aplica al pecador en Jesucristo. Y estamos viendo en el desarrollo cómo Pablo presenta puntualmente a Dios como el autor del Evangelio. Estamos viendo cómo se presenta a Él como una persona llamada y que de una manera humilde responde a este llamado a vivir para predicar este mensaje de buena nueva. Estamos viendo cómo la autoridad del Evangelio no es Pablo, sino Dios, el autor del Evangelio. Estamos viendo cómo la carta habla justamente de la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este es el propósito que Dios tiene. El propósito que Dios persigue desde la eternidad es levantar un pueblo propio, una novia para su Hijo, una iglesia esposa de ese Cordero. Y esto es lo que Él viene obrando y practicando durante todo el desarrollo del tiempo. Y está todo registrado en la Biblia, desde Génesis en adelante, cómo Dios viene levantando a un pueblo propio para Él, salvando a sus escogidos por gracia. Y de esta manera Pablo dice: yo no me he de avergonzar del Evangelio, nunca tendré vergüenza del Evangelio, este buen mensaje que Dios quiere comunicar, que Él hace justo al pecador en la persona de Jesucristo. Yo no voy a tener vergüenza de Él, porque el Evangelio es en sí poder de Dios, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que toda la voz del Antiguo Testamento, la promesa hecha a Abraham, que de él serían benditas todas las naciones de la tierra, haya su cumplimiento cuando Dios, posterior a la encarnación de Jesucristo, abre la salvación también de manera oficial al pueblo gentil. Y de esta manera, judíos y gentiles que creen en Cristo reciben la justificación del Padre por gracia, por haber creído en Cristo. Y Pablo está diciendo esto: yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está hablando de que Dios no hace acepción de personas, está hablando de que Dios quiere salvar y justificar a pecadores, tanto judíos como gentiles, porque este es el propósito que Él tiene, y levantar a un pueblo propio para Él, que le adore, que le reconozca, y es el pueblo que ha de casarse eternamente con Jesucristo para ser glorificado y participar y compartir con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de una eternidad de gloria. ¿Sabes? Si tú has creído en Cristo, tú eres parte de este pueblo escogido. Tú eres parte de esta novia del Cordero. Tú eres parte de esta eternidad de gloria que Él ha preparado para los suyos. Y sigue diciendo la epístola: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y de esta manera habíamos visto en el último mensaje referido a Romanos cómo es que el propósito de Dios hace que por la fe sea revelada la justicia, y que al estar ya dentro de la justicia, el cristiano viva por la fe. Y habíamos visto un juego de palabras, habíamos visto que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, es un camino desde adentro hacia afuera.
es que cuando la persona cree es justificada, lo habíamos explicado, y evidentemente para poder creer Dios está operando para regenerar a la persona, para darle vida y para proveerle del arrepentimiento para que pueda entender la gravedad de su pecado y pueda creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces es Dios quien por gracia salva, es Dios quien está despertando al pecador para que se pueda ver a sí mismo y pueda entender la gravedad de su pecado y pueda creer en Cristo, y cuando cree en Cristo es justificado. Entonces la justicia se revela por fe. Dios pone primero la fe y cuando la persona cree, Él lo justifica. Ahora bien, dice la palabra que es para fe. Una vez que la persona está en la justicia, una vez que la persona está en Cristo, posterior a haber sido regenerado y despertado por gracia, ya cuando está en Cristo, cuando ha sido bautizado en Cristo, cuando está asociado al resultado de la cruz de Cristo, que es salvación, entonces ahora él vive para fe. O sea, no hay otra cosa en la vida de una persona regenerada que no sea estar ligado por fe a Dios y vivir para la gloria de Dios, obedeciendo a Cristo como Señor. Esto quiere decir, es para fe. El para fe significa que Cristo cuando salva se constituye Señor del hombre y de la mujer que ha justificado. Y el hecho de que se constituya Señor es que Él es dueño del pensamiento, Él es dueño de la emoción, Él es dueño de la acción. Entonces, este es el propósito de Dios. Él salva en Jesucristo. Él está levantando un pueblo propio para Él. Y Él reina en ese pueblo, imprimiendo en hombres y mujeres su voluntad. Y esto es que se viva el señorío de Cristo en esas vidas. Esto es vivir para fe. El justo por la fe vivirá. De esta manera, el propósito de Dios al levantar este pueblo, al salvar al hombre y a la mujer que cree en Cristo, es constituirlo justamente un pueblo propio en el cual Él reina. Y los hombres y las mujeres muestran su reinado porque practican una vida diferente, porque practican una conducta diferente, porque son personas nacidas de nuevo. Entonces antes pensaban mal, ahora Cristo reina y piensan bien. Antes hablaban de una manera torpe, ahora Cristo reina y hablan de una manera agradable. Antes abrigaban el pecado, antes abrigaban la ira, el rencor, el odio. Ahora saben perdonar. Hay algo que los mueve a no odiar. Cristo reina en ellos. Antes tenían en su corazón el deseo del adulterio, de la mentira, de la envidia. Ahora tienen en su corazón el deseo de bendecir a otros, el deseo de amar, el deseo de estar edificando a otros. ¿Qué ha pasado en esas vidas? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es que están en el camino de la fe, ahora es para fe, ahora hay una vida nueva, ahora hay un Señor, Rey de sus vidas, es Cristo, están en Él. Y viven para la gloria de Dios, siguiendo las indicaciones de su Hijo. Y el propósito de Dios es que Cristo sea formado en el que cree. Y en el camino de la vida, cuando vivimos para fe, hay una edificación de la persona en el señorío de Cristo y la persona está siendo formada a la imagen de su Hijo. Imagen que se culminará en el momento en que el cuerpo sea glorificado. En el instante final a donde se culmina la etapa de la salvación, que es la redención del cuerpo. Y la conformación a Jesucristo será completa y total. Pero mientras estamos en la carne, mientras estamos en la vida, estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, conformados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo está imprimiendo en nuestras vidas a Cristo, su manera de actuar, su sensibilidad,
su amor, su compasión, su misericordia, su santidad, su fidelidad, su obediencia, su paciencia, su entrega, su consagración, su perdón. Todo lo que Cristo vivió está siendo impreso por el Espíritu en la vida de la iglesia. Esta es la realidad que vivimos. Esta es la vida que vivimos los que estamos en Cristo, y todo esto significa para fe. Esto es para fe. Pablo lo resume en un solo versículo en Gálatas 2:20. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces yo vivo a Cristo. Ya mi vida no significa más nada. Por eso él dice, ya no vivo yo. Es que cuando el Padre salva, anula el yo carnal, natural. Está sometiéndolo a la autoridad de un Señor y Rey que controla nuestra voluntad. Ese es Cristo. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo. A mí me gusta esto, pero haré la voluntad de Dios. Yo lo pensaba de esta manera, y él lo puede decir escribiendo, todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora yo las he estimado como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Entonces, la palabra está mostrando que justamente Pablo está viviendo para fe y su vida es Cristo. Ha creído en Él, vive para la gloria del Padre, siendo edificado en Cristo por el poder del Espíritu Santo que lo está formando a Cristo en él. Está imprimiendo el señorío de Cristo en él. En sus pensamientos, en su dicción, en sus emociones, en sus acciones. El Padre se glorifica al ver a Cristo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es tu vida y es mi vida. Maravilloso el Evangelio. Ahora, cuando seguimos adelante, la palabra está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas que, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No hay una descripción en la Escritura más clara de la realidad interior del impío que la porción que hemos leído de Romanos. No hay en la Escritura una declaración más clara, profunda, contundente de la realidad que experimenta el hombre en su estado natural, muerto en sus delitos y pecados, que no sea esta. Porque aquí detalla claramente la naturaleza humana y las consecuentes reacciones de esa naturaleza. Y esto es lo que explica justamente la presentación de Pablo. Cuando él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y revela que por el Evangelio y por la fe se revela la justicia de Dios que incluye y que introduce a las personas a vivir una vida de fe y de justicia, ahora presenta el escenario desde donde Dios levanta a los salvos. Esto es lo que está haciendo el Espíritu. Está exaltando la gracia de Dios. Si bien literalmente está revelando la profunda perversión natural del humano sin Dios, si bien está revelando la conducta natural de la persona incrédula con un corazón muerto, está diciendo Pablo, ¿saben? Yo no me voy a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Dios está hablando a un mundo perverso al cual le tiene sentenciado un día en el cual manifestará su ira y manifestará una ira justa por causa de cómo son en su interior y de la manera en que ellos han reaccionado a Dios frente a la invitación que Dios les hace para que crean en Él por medio de las cosas hechas, por medio de la voz de la conciencia y por medio del llamado verdadero de las Escrituras, las cuales son rechazadas por ellos. Entonces el Dios eterno dice, pero el Evangelio es poder de Dios, es poder para salvación a todo aquel que cree. Y cuando Pablo escribe otra carta, dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y de allí, del escenario de la impiedad, del fango del pecado, del mundo y de la perversión, Dios llama de una manera poderosa e irresistible a los que han de creer. Y ellos creen. Puede que sea judío, puede que sea griego, no importa ya más la raza. Ahora la promesa hecha a Abraham está cumplida. Los gentiles han sido incluidos. Y el escenario del mundo es el lugar desde donde Dios llama al pecador para que crea en Jesucristo. Y comienza mostrando que el hombre es culpable en su propio pecado. Y que Dios por gracia le extiende el Evangelio para llamarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Porque si el hombre cree en Jesucristo, será justificado en Él. Esto es lo que viene diciendo la carta. Pero la palabra presenta claramente que hay una ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quisiera en esta mañana, justamente después de hacer esta introducción y conexión de los mensajes pasados, hablar justamente sobre la ira de Dios en su esencia y justamente las consecuencias de la ira de Dios y la extensión o la aplicación de la ira de Dios
¿Qué es lo que revela el pasaje? En primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza de la ira de Dios. La palabra ira, desde la cual se traduce aquí ira, es la palabra orge. Es una expresión que significa una indignación que es invariable, que es establecida de manera permanente. Hay otro término en el original que también puede ser traducido ira y es tumos. Pero este es un enojo momentáneo, está más inclinado a determinar la reprobación de alguna conducta puntual. Tumos es un enojo momentáneo, emocional y a veces descontrolado. Sin embargo, la palabra no está refiriéndose puntualmente a un hecho, sino que la palabra está exaltando la naturaleza de ese Dios que salva al que cree en Cristo, pero que condena al que le rechaza. Y la realidad es que hay una ira que se revela por parte de Dios desde el cielo. Esta palabra orge, que significa indignación invariable y establecida de manera permanente, tiene que ver con la naturaleza propia de Dios. Es un atributo de Dios que se entiende por el hecho de que Él aborrece con su perfección propia, de manera perfecta y completa, la maldad. Él la aborrece. Pero la aborrece porque naturalmente nada hay de maldad en Él. La aborrece porque naturalmente Él es santo en manera perfecta, infinita. Y evidentemente esto está establecido por su perfección personal como una ley establecida. Dios está permanentemente aborreciendo el pecado y la maldad, y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad. Si usted nota el tiempo verbal, verá que está en un estado permanente de cumplimiento estable y permanente, que no se está refiriendo a la ira venidera, que también es parte de esa ira, sino que aquí la palabra está hablando de que al ser naturalmente santo Dios, nunca admitirá ni dejará pasar por alto la maldad del pecado de la humanidad, de las naciones. Entonces está permanentemente revelándose la ira de Dios. La palabra claramente presenta esto en registros bíblicos. Puede buscar usted Salmos capítulo 2, versículos 5 y 12. Dice así la palabra de Dios, Salmos 2, 5 y 12. Dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ambas expresiones están detallando la actitud de Dios, que está mostrando la ira característica propia de Él frente a la rebeldía, a la perfidia, a la impiedad de las naciones. Y entonces Él está diciendo claramente cómo actuará en base a esa ira. Él los turbará con su ira. Entonces debemos comprender que esto responde a la naturaleza santa de Dios, que es un atributo de Dios, que coexiste con otros atributos, como su amor, como su santidad, como su justicia, como su misericordia. Pero en Dios los atributos coexisten de manera equilibrada y perfecta. Y Él se relaciona para con sus criaturas, ejerciendo sus atributos de acuerdo a las circunstancias y conforme a los propósitos que Él quiere conseguir. Entonces su ira es un estado permanente justamente de rechazo frente a la impiedad y a la maldad del pecador. Entonces la palabra de Dios está mostrando por estas escrituras cómo Él actuará en relación
a este atributo que es justamente aborrecer el mal. Si tú tomas el Salmos 76, 6 y 7, vas a ver que la palabra vuelve a repetir las expresiones y dice lo siguiente. Salmos 76, 6 y 7 dice así: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La palabra es clara, está mostrando que Él tiene determinado hacerlo y que por más que las circunstancias muestren que una nación puede seguir en la rebeldía, las consecuencias las está experimentando. Por más que parezca que nada cambia, el humano es privado de disfrutar del gozo de la santidad y de la hermosura de la comunión por vivir en el pecado, en la maldad y en la resistencia a Dios. Las naciones están perdiendo el deleite de vivir en el gozo que Dios les puede dar si creen y se arrepienten. Y el mundo está sumergido en tremendos fracasos sociales, morales y en desastres gubernamentales por causa de la incredulidad, de la insensibilidad y la impiedad que lleva a los humanos de una manera ciega y necia a aprobar lo que Él aborrece. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, aprobando leyes crueles o tratando de aprobarlas, que tienden a hacer como algo permitido el crimen como un aborto. Leyes que tienden a decir que la unión de dos hombres puede ser admitida como algo moralmente respetable. Que tienden a decir que la unión de dos mujeres pueden ser admitidas como algo moralmente respetable. Simplemente porque se le ocurre a la mente perversa del humano, que aborrece la ley moral de Dios, ponerse esto como una meta a lograr. Mis amados hermanos, la iglesia está justamente en un tiempo en el cual las naciones y nuestra propia nación está en el deslizadero de la rebeldía, en donde hay una libertad y una rienda suelta a todo lo que idea la mente humana, pecaminosa, rebelde. Y estamos puestos por Dios como los portadores de luz, como el sitio en donde reina Cristo, como el lugar en donde la ley moral de Dios es respetada, es practicada y es vivida, como el testimonio de un lugar de salvación. Ese es el desafío para tu vida en esta mañana. La nación puede aprobar lo que sea en la ceguera, en el pecado y en la maldad de los corazones perversos que no se rigen por la palabra de Dios, pero la iglesia de Cristo está llamada a vivir la santidad propia de la obediencia a las Escrituras. Nada tenemos que querer ver, ni con los matrimonios igualitarios, que no son matrimonios, es un nombre mentiroso. Nada tenemos que querer ver con el asesinato en el vientre de una madre. Estas perversiones morales son detestables y someten a una nación a la ira de Dios. Y la iglesia, apoyada en las Escrituras, detesta de todo corazón lo que se está tratando, lo que se está queriendo aprobar. Lo detesta en el nombre de Cristo, porque Dios ha de juzgar a quienes apoyen semejante aberración. Los profetas hablaron de esto. Isaías capítulo 9 y versículo 19 dice lo siguiente. Isaías capítulo 9 y versículo 19 dice lo siguiente.
Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. La palabra de Dios está mostrando cómo la voz profética advierte las consecuencias que se experimentan en un pueblo cuando la ira de Dios es derramada. Y cómo sufre el pueblo cuando la ira de Dios es manifestada. Los profetas hablaron de un Dios que verdaderamente aborrece el pecado y que manifiesta su continua desaprobación frente a la mentalidad, a las ideas, a las inclinaciones y a las acciones de el corazón impío y perverso. ¿Sabes? Dios te está llamando en esta mañana a entender que tú tratas con Él, que Él no admite el pecado. Es probable que tú no tengas en esta mañana condescendencia con las aberraciones que se están tratando en las naciones y viviendo en las naciones, pero sí puedes tener abrigado en tu corazón pecado no confesado. Puedes tener tu mente en pensamientos que no son santos. Puedes tener tus emociones inclinadas a lo que no es correcto, o puedes tener tus actos adheridos a lo que no convienen. En el nombre del Señor, tú eres miembro de la iglesia y Él quiere iluminar a un mundo perdido, pecador y perverso por la santidad práctica de los miembros de la iglesia. Hay ejemplos bíblicos que nos hablan de la manifestación natural de la ira de Dios frente al pecado del hombre. Desde que el hombre cae en el pecado, Dios manifiesta su ira frente al pecado. Él dicta una sentencia justa: ha de morir el que pruebe del árbol de la ciencia del bien y del mal. Evidentemente esa muerte está en el humano. Es una sentencia, es un juicio, ha caído la ira de Dios. Y evidentemente se manifiesta en sucesos posteriores. Cuando la maldad comienza a crecer en el mundo, Dios advierte un diluvio universal, y no solo lo advierte, sino que lo ejecuta. Génesis capítulos 6 y 7 habla de un diluvio universal que ocurrió en los días de Noé. La arqueología y los estudios científicos comprueban que ese diluvio fue verdadero. Lo comprueban por estudios en el terreno, lo comprueban por estudios en los mares, lo comprueban por estudios diversos y profundos. Hasta se han encontrado registros de este relato bíblico de manera contundente. Hay un diluvio universal que ocurrió como una manifestación de esta ira de Dios frente a la maldad del pecador. Posteriormente, en tiempos posteriores, cuando la sociedad se comienza a formar posterior a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet con sus esposas, llega a construirse una torre con corazones rebeldes e idólatras que quieren llegar al cielo, no por fe, sino por sus propios esfuerzos. Y Dios cambia la lengua de los pueblos del mundo y destruye la torre de Babel. Él ejecuta su juicio y ira frente a la impiedad e idolatría de ellos. No buscan a Dios, no son sensibles en creer en el Dios vivo y verdadero que ha creado todas las cosas. Vuelven a reproducir desde su interior la impiedad característica de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. En tiempos de Abraham, posterior a Babel, podemos ver a Sodoma y a Gomorra siendo receptoras de fuego y azufre que cae del cielo por causa de la inmoralidad sexual practicada, homosexualismo, lesbianismo, libertino, tremendas actitudes, actos inmorales de hombres y mujeres que nada tenían que ver con Dios. Sodoma y Gomorra fue quemada. Estudios geológicos hablan
de que la mayor reserva de azufre en el mundo es en el sitio geográfico donde existió Sodoma, y comprueban la realidad del juicio de Dios. Si seguimos viendo más adelante, podemos ver a Dios ya libertando a su pueblo, cuando es quitado su pueblo de las manos perversas de Faraón. Él en Éxodo 14 muestra arrojando su ira al ejército de Faraón y dejándolos bajo el mar para que su pueblo pueda seguir el camino a la tierra prometida. Dios revela su ira desde el cielo. De una manera permanente Él está rechazando lo que no es santo. Amado hermano, tú en esta mañana debes ser llamado por la Escritura a entender la gravedad, lo que significa abrigar el pecado. Momento a momento Dios está permanentemente por su naturaleza marcando, señalando y conteniendo en su misericordia el juicio y el castigo, dando tiempo a que te arrepientas y llamándote al arrepentimiento para vivir en una santidad propia que ilumina a un mundo perverso que no se arrepiente, por más que Él les llama. La palabra de Dios sigue hablándonos. Cuando avanzamos en el Antiguo Testamento, podemos ver la ira de Dios caer sobre los reyes paganos. Por ejemplo, en 2 Reyes 18 y 19 encontramos a Sennacherib. Él es pasible del juicio y de la ira de Dios. En Daniel capítulo 4 podemos encontrar a Nabucodonosor también observando y experimentando el juicio de la ira de Dios. Podemos ver a Belsasar en Daniel 5 también como personas que fueron receptoras de la ira de Dios por causa del pecado de ellos. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, la palabra de Dios sigue mostrando a este Dios que naturalmente está en oposición al pecado y a la maldad. Y la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en Cristo. Tú tomas San Juan capítulo 3 y el versículo 16 y el versículo 36 y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está, tiempo presente. Este Dios que viene mostrando el Antiguo Testamento como un Dios infinitamente santo, que está en oposición completa y directa con el pecado de la humanidad, ha sentenciado justamente la manifestación de una ira eterna para el que rehúsa creer en su Hijo Jesucristo. Y Pablo está justamente hablando de todo esto cuando les dice a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios, es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces les dicen: ¿saben por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Crean. Están en este estado natural, pero deben creer. Y sabemos por la palabra que es Dios por el Espíritu quien pone la fe en ellos. Y creerán los que han de creer, pero Él predica el Evangelio e invita a que crean. Hay una ira de Dios, es la ira que se hace notoria. Cuando avanzamos y vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de la misma epístola a los Romanos y en el versículo 22, dice que Dios muestra su ira, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para ira. La palabra de Dios está mostrando que este Dios eterno naturalmente aborrece el pecado y está apuntando directamente hacia la impiedad pecaminosa del hombre perverso
que de una manera consciente y voluntaria rehúsa creer en Él y le rechaza. Y esto es lo que está diciendo Romanos en el párrafo que hemos leído, porque vamos a ver en el estudio cómo es el corazón natural del hombre y cuáles son los medios que Dios les ha otorgado para que crean en Él, y ellos los han pasado por alto, los han desestimado, los han rechazado y no quieren creer en Él. Entonces el hombre se constituye totalmente responsable de su propia perdición. Seguimos adelante en la palabra, y cuando vamos a Efesios encontramos en el capítulo 5 y en el versículo 6 que Dios llama a los impíos que no creen hijos de ira. Estos hijos de ira, de acuerdo a Efesios 2, son hijos de desobediencia. Están constantemente desobedeciendo el llamado que Dios les hace por las obras creadas. Están desobedeciendo constante y permanentemente el llamado que Dios les hace por la voz de su conciencia. Están desobedeciendo constantemente el llamado que Dios les hace por la predicación de la palabra verdadera a creer en el Evangelio. Y tanto en Efesios capítulo 5 versículo 6 como en Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6, la palabra muestra que los que practican estas obras impías son hijos de ira. Leo Colosenses capítulo 3 y versículos 5 y 6. Es decir, son los receptores de la ira permanente de Dios. ¿Cómo se experimenta la ira de Dios en estas personas? Se experimenta de una manera permanente. La persona impía y perversa vive amargada y destruida por sus propias actitudes. Vive bajo la ira de Dios. Cree que por practicar esas conductas podrá tener felicidad. Pero la consecuencia natural de una ley moral que Dios ha establecido en todo lo creado y que se desprende de su propia naturaleza santa, hace que una persona, mientras más peca, más lejana está de la felicidad y del bienestar. Esta es la ley moral que Dios ha establecido. Y entonces en Colosenses capítulo 3 y versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes, Argentina, cuál es tu camino? El arrepentimiento y la confesión. Una nación que aborrece la ley moral de Dios es una nación que se cava con una pala su propia fosa. Arrepiéntete, Argentina, y deja de debatir leyes que son totalmente aborrecibles delante de Dios. Someterás a todos sus habitantes a una esclavitud en las propias conductas pecaminosas de lo que se quiere aprobar como algo moralmente bueno, cuando Dios lo condena. La palabra está hablando: hagan morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, el mal uso del sexo, el libertinaje en la relación sexual, unido a la impureza, pornografía y tanto comercio de maldad que afecta a los ojos, a las mentes de los jóvenes, hombres y mujeres, y de los adultos, llenando la mente de perversiones inmorales que nada hacen
a lo hermoso y delicado que Dios pensó cuando hizo al varón hombre y a la mujer hembra, y los hizo para que disfruten de una relación y procreen y llenen la tierra. Nada tiene que ver lo que se vive con su idea y con su deseo. ¿Sabes? La ira de Dios viene sobre los que viven de esta manera. Después no podemos estar preguntándonos por qué las cosas son como son, por qué la nación está como está, por qué las ciudades lloran, por qué las necesidades. Y lo más triste es que cuando hablamos en la calle, las personas dicen: ¿y dónde está Dios? Ahí, en ese juicio, ahí está Dios, llamándolos al arrepentimiento, porque Él declaró por su palabra cómo se ha de vivir y no le quieren obedecer. Pero qué hermoso que la iglesia pueda tener sensibilidad y vivir en santidad. Este es el llamado. La impureza, las pasiones desordenadas, fuera de tiempo, relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, adulterio, fornicación, pornografía, pedofilia, pecados perversos delante de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero dice el versículo 7, entre las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ahí hay un verbo en tiempo pasado, anduvisteis. Dios llama al pecador de este sitio de inmoralidad y de perversión. Dios llama al pecador al arrepentimiento por la voz del Evangelio. Dios quiere que el humano sea librado de las consecuencias naturales de su ira, que permanentemente se están manifestando en los corazones rebeldes, en un estado de falta de paz, en un estado de falta de felicidad. Crecen las aprobaciones y las degeneraciones, y crecen los suicidios y las maldades. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, Pablo está hablando de que el Evangelio es poder de Dios, de que el Evangelio es el mensaje que contiene el poder para comunicar fe, arrepentimiento a los que están siendo receptores permanentes de la ira de Dios, que se está revelando desde el cielo de manera permanente contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está permanentemente revelándose. El humano vive las consecuencias amargas de ir en contra de la santidad de Dios. Pues bien, ¿cuál es el camino? Arrepiéntete, cree en Jesucristo. El Dios de toda gracia perdona el pecado del que cree en Jesucristo y lo hace libre de la práctica del pecado al que cree en Él. Y lo lleva a vivir una vida de libertad frente al pecado, bajo un señorío de un nuevo rey en su vida, Cristo, que lo lleva a caminar en una conducta agradable delante de Dios, que es aprobada delante de su presencia. Este es el mensaje del Evangelio. El tiempo de su ira es detallado cuando la palabra dice se revela. La fuente de su ira es detallada cuando dice desde el cielo. Este tiempo de su ira es tomado de una palabra apocalipto en griego, que significa descubrir, sacar a luz, dar a conocer. Y la palabra muestra que Dios está permanentemente sacando a luz, permanentemente dando a conocer que Él está condenando el pecado de la humanidad perdida, rebelde, que no quiere creer en Él, que le rechaza a pesar de su manifestación, de haberse mostrado en las obras hechas
a pesar de su manifestación, de estar tocando por la voz de la conciencia el corazón de cada pecador para que se arrepienta, a pesar de su manifestación de predicar el Evangelio a todas las naciones para que el hombre se arrepienta. Entonces el tiempo de su ira es que Él la revela, la da a conocer. Cuenta la historia que un señor, Donald Grey Barnhouse, relata la historia de un grupo de granjeros creyentes que se reunían todos los domingos para rendir culto a Dios. Guardaban el día de reposo, se reunían a adorar y a predicar la palabra. Pero un vecino de ellos, otro granjero, encendía su tractor temprano y lo que hacía era arar y sembrar en el horario de la reunión. Entonces, este grupo de creyentes comenzó a sentir verdadera incomodidad por la actitud de este vecino. Y el vecino escribió una carta al diario del lugar y les puso así. Les dijo: ¿qué dirán los cristianos a esto? Yo estoy arando y sembrando los domingos y a mí me vienen grandes cosechas. El dueño del diario, al recibir la carta, la publicó y debajo de la publicación escribió lo siguiente: Dios no ajusta todas sus cuentas en el mes de octubre. Amado hermano, llegará el momento en que la ira de Dios se ha de manifestar frente al pecado del hombre. La fuente de su ira es una fuente doble. Dios revela su ira de manera natural a través de leyes morales establecidas que cuando son violadas por el humano recibe malestar. Y la otra fuente de revelación de la ira de Dios es la ira puntual o personal, en donde Él está justamente tratando con el pecado de cada persona en particular. La natural ira frente al pecado del hombre, Dios la ha mostrado de manera más clara en la cruz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted quiere ver una manifestación clara de la descarga de la ira de Dios, mire a la cruz y vea cómo Dios en su Hijo Jesucristo juzgó el pecado de la humanidad, exponiéndolo como el Cordero de Dios, solo en una intimidad, allí en su lugar, en el lugar a donde colgaban a los malditos. Allí Él se expuso para que caiga la ira de Dios, cobrando el pecado de toda la humanidad que ha de creer en Él. Es que no conoció pecado el Señor, pero la palabra dice, lo hizo pecado. La voz del profeta en la antigüedad, en Isaías 53, dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila. Él enmudeció, él no abrió su boca. Él está llevando la carga del pecado de todos los que creen en Él, y Dios juzgando con su ira santa y justa el pecado de los que creen en Cristo. Y por eso es que Dios Padre justifica al pecador que cree en su Hijo Jesucristo crucificado como aquel que paga la deuda. Y en Él hay salvación. Somos llamados en esta mañana a postrarnos
dar gloria a aquel Dios eterno que, manifestando de manera permanente su ira por medio de leyes naturales y tratando de manera puntual con el pecado de cada uno, nos ha llamado por gracia, por la voz del Espíritu Santo, a creer en Jesucristo. Y hemos experimentado el poder de Dios, ser salvos de la condenación eterna por ese poder, ser salvos de la perversa generación por vivir una vida totalmente ajena de la práctica del pecado. Estamos siendo salvos de la contaminación cuando obedecemos a su palabra. Y seremos salvos de la ira venidera, porque no hay condenación ya para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Damos gloria a Dios por nuestro bendito y amado Salvador, Jesucristo. Padre, cuántas gracias queremos darte en esta mañana. Realmente toda tu ira ha sido aplacada en la cruz, y los que creen en Cristo ya no experimentarán la condenación eterna. Es Jesucristo quien ocupó nuestro lugar. Tú has descargado tu ira en Él, lo has hecho pecado en la cruz, y ahora aplicas la justicia que Él ha conseguido en la cruz, haciéndonos justicia tuya en Él. Esta verdad excede los límites de nuestra comprensión, pero de la misma manera y en la misma medida llena nuestro corazón de gozo. Y nos postramos en adoración en esta mañana para decirte gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación eterna de nuestras almas. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén.